Esta palabra, me acuerdo que la recibí en un año nuevo, cuando se hace el amigo invisible. A mí me regalaron un librito, con esta palabra. Tercera de Juan. Dice en el pasaje 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Esta palabra estaba escrito en la primera hoja del libro. Y yo entendía y Dios me llevaba en este tiempo a reflexionar acerca de esto porque es lo que desea Dios. Prosperar nuestra alma. Amén. ¿Cómo la va a hacer prosperar? Como dice acá, con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad se hizo carne. La verdad caminó hace más de 2000 años atrás en la tierra y hoy vive. Y la verdad a nosotros nos es revelada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a San Juan 16. Dieciséis, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo harás saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. La verdad es su palabra, la verdad es una persona que es Jesucristo. Amén. Y una de las verdades que dice la palabra de Dios, que está en la Biblia, está en la palabra de Dios, es que nosotros vamos a tener una lucha, un problema. Dice la Biblia que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Amén. Y dice la Biblia que lo que da una lista de lo que sale del hombre. Y una de las cosas que sale del ser humano, que se levanta dentro nuestro, es el orgullo. El orgullo a la hora de perdonar, el orgullo a la hora de pedir perdón, el orgullo a la hora de recibir una dirección, el orgullo a la hora de que el Espíritu Santo nos muestra y nos revela lo que quiere hacer en nosotros. Es un estorbo y nos contamina. Porque el orgullo hizo caer a Satanás, a Lucifer, del cielo, de la misma y de tan cerca que estaba del trono de Dios. Dice la palabra de Dios que relata la Biblia cómo lo vistió Dios, cómo lo coronó, cómo lo bendijo Dios. Pero el orgullo lo llevó a ser desterrado del cielo, a ser arrojado del cielo. Y dice la Biblia que Jesús lo vio caer. Y eso es algo que si a él, que estuvo cerca de Dios, lo hizo caer, ¿qué nos hace pensar a nosotros que estamos excepto del orgullo? Y es algo con lo que tenemos que muchas veces batallar
Y es algo con lo que muchas veces tenemos que nosotros identificar, porque es un enemigo que no está afuera. Dice la Biblia que sale de adentro. Y es un enemigo y es algo que nos deja muchas veces, nos estorba a la hora de poder practicar la palabra de Dios, a la hora de poder sujetarnos a la autoridad puesta por Dios, a la hora de poder bendecir a mi enemigo, bendecir a mi prójimo. Vos fijate que Satanás en el cielo, lleno de orgullo ya, quiso el trono, quiso ocupar el lugar de Dios. Y Jesucristo nos enseña en su palabra que dejó el trono por amor. Se hizo hombre. Amén. Por eso que la palabra de Dios nos edifica, nos muestra, nos ayuda la Biblia, nos ayuda la palabra del Señor a poder identificar cosas que ocurren dentro nuestro. Amén. Y está el Espíritu Santo que nos quiere guiar a toda verdad. El Espíritu Santo no solamente es cuando siento el Espíritu Santo cuando solamente, me alienta, me consuela, ¿no? También tengo que recibir del Espíritu Santo la verdad. Amén. Y la verdad que muchas veces duele, porque en nosotros y en nuestra carne y en nuestra naturaleza hay orgullo. Amén. Y muchas veces ese orgullo no nos deja recibir esa palabra que trae ese hermano que Dios pone en el momento justo. O si la recibimos, luego nos olvidamos. Porque una de las cosas que hace el orgullo, lo dice en la palabra de Dios, es hacernos olvidar de Dios. Vamos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Para que podamos corroborar. Ocho 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente. Dice la Biblia, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. O sea, está hablando de los milagros que te hizo ver, que nos hizo experimentar. Toda la obra que Dios hace en medio nuestro, nos sacó de la miseria, no solamente espiritual, la física, la psicológica, como lo quiera llamar. No vaya a ser cosa, por eso la palabra de Dios nos amonesta y nos dice el peligro que es olvidarse de Dios. Amén. Por ahí todos decimos, pero yo no me olvido de donde Dios me sacó. Está bien, pero hoy, ¿qué estás aprendiendo? ¿Nos estamos dejando enseñar? ¿Nos estamos dejando discipular? ¿Qué sentimos cuando nos están enseñando? ¿Qué sentimos cuando alguien viene de parte de Dios a decirnos, mirá, esto no? Muchas veces nosotros se levanta en nuestra carne
ese orgullo. Y es un peligro porque el orgullo nos hace autosuficientes. El orgullo, en vez de llevarnos a Dios, muchas veces nos lleva a andar en nuestra fuerza y a caminar en nuestra fuerza, independientemente de Dios, dejando a Dios a un lado. Y Dios es todo Jesucristo es todo lo contrario de lo que nos vino a enseñar. Jesucristo nos vino a enseñar humildad. Jesucristo nos vino a enseñar mansedumbre. Y es algo que tenemos que buscar del Espíritu Santo, que Él nos dé la gracia. Amén. Vamos a San Juan 13. San Juan 13. Jesús elige 12 discípulos. Algunos de ellos eran ricos, tenían poder adquisitivo, otros eran pobres, otros eran doctos de la ley. Todos diferentes eran. Y ellos se dejaron todo para seguir al Maestro. Y empezar a vivir, no solamente a seguir al Maestro, sino también a vivir en comunidad, a vivir juntos. Y mirá lo que les enseña Jesús a sus discípulos. Pasaje 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieseis. Felices serán, dichosos, honrosos serán, si lo pudiéramos hacer. Amén. Esta parte de la Biblia muchas veces no la leemos, pero Jesús nos enseña a servir verdaderamente. ¿Cómo debemos de servir a los demás? Y esto, para nuestro orgullo y para nuestra forma de pensar con la que hemos llegado a Cristo, confronta. ¿Está dispuesto a lavarme los pies? Después de haber caminado en la venta. Después de haber andado ahí limpiando la chanchera. O en la obra. ¿Sabe lo que nos enseña también? Que yo lo que aprendo, y la he leído muchas veces esta historia, pero me llevaba el Señor, el Espíritu Santo, me llevaba a una actitud que tuvo Jesús también. Yo me lo imagino a Jesús con la toalla, seguramente tipo una palangana, ¿no? Con el agüita, arrodillándose, ¿no? Agachándose para mirarle la cara a Pedro, a Judas, y lavándole los pies. Eso nos enseña también cómo debemos de mirar a nuestro hermano. Amén. Porque muchas veces tenemos una mirada muy así, muy por encima, ¿no? Cuando tenemos que aprender de Jesucristo, que dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él es el mayor ejemplo. Amén. Por eso es importante el bendecir, el honrar. Y es algo que te lo comparto, que lo vengo aprendiendo. Y ¿sabes lo que produce en mí? Produce prosperidad en mi alma. Paz. Me lleva a la gratitud. Te animo a que lo que lo pongamos por obra. Amén.
Porque yo creo que una de las cosas que puede dar testimonio de nosotros, de que andamos en la verdad, es cuando bendecimos a aquel que nos hiere, aquel que pareciera que es nuestro enemigo. Es cuando hacemos el bien. Esa persona puede ser el testigo y Dios lo puede utilizar para verdaderamente dar gloria y dar honra de la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. Por eso es importante que podamos seguir el ejemplo de Jesús, porque Él quiere prosperar nuestro interior. Amén. Él quiere hacer prosperar nuestra alma. Vos pensás que primero para hacer prosperar todo lo exterior, Dios va a pasar por alto el alma. ¿Cuántas personas están llenas de cosas materiales, de todo? Y se encuentran vacías, sin paz, llenas de ansiedad, llenas de rencor. Y Jesucristo dejó el trono. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, todo lo contrario a Lucifer, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, luego dice que Dios lo exaltó. Amén. Lo que nosotros nos hace manifestar que somos hijos de Dios es este sentir que tuvo Cristo. Amén. Este sentir que tuvo Cristo. Muchas veces el sentir que tenemos es muy diferente al que estamos leyendo. Tenemos sentires de rencor, muchas veces, de ira, de enojo. Tenemos sentires diferentes al que tenemos que tener verdaderamente. Por eso hoy estamos para aprender. Amén. Estamos para aprender. Y necesitamos dejar de pensar por un momento y por un poco lo que queremos para nuestro futuro, cuando tenemos que estar mirando lo que Dios quiere hacer hoy en nosotros. Porque estamos haciendo planes hacia por delante, cuando Dios quiere hacer algo hoy en nosotros, que es limpiarnos de esa actitud, es limpiarnos de ese orgullo. Ese orgullo nos está permitiendo tener la actitud correcta al prójimo. Esa actitud nos está permitiendo poder aplicar la palabra de Dios. Esa actitud nos puede estar llevando a vivir una religión, más que una relación con Dios. Por eso necesitamos nosotros mucho de Jesucristo, mucho del Padre, mucho del Espíritu Santo en nosotros. Para eso necesitamos doblar rodillas
en su presencia y buscarlo. Dios, te necesito. Dios, ayúdame. Lucas 18:9. Lo que vamos a leer es una persona que verdaderamente entra en el templo y sale diferente. Esta persona que sale diferente, y relata la Biblia, no dice la Biblia que sale eufórica, emocionada. Sale la palabra de Dios, dice, y usa la palabra justificación. Amén. 18:9. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos leído cómo Cristo se humilló y qué ocurrió. Y hemos visto también en la Biblia, ahora lo vamos a leer, que Satanás se quiere enaltecer y es humillado. Que Dios nos ayude y nos dé su gracia, el Espíritu Santo nos ayude a poder humillarnos en su presencia. La persona que se humilla en su presencia es la persona que sale verdaderamente diferente. Sale con paz, sale sanada, porque dice su palabra que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y dejar en su malos caminos, ¿qué ocurre? Se abren los cielos sobre la vida de esa persona, se abren los cielos. Y Dios envía sanidad, y Dios envía la prosperidad verdadera, su verdad. Te hace libre, nos hace libre. Amén. Yo esto que te comparto es algo que Dios me lo viene dando a mí porque es algo con lo que vine luchando. Vengo luchando. Che, Luis, pero no empieces a contar tus debilidades, tus cosas. No, pero yo aprendo de las personas que están acá en la Biblia, y Pablo contaba sus debilidades y su experiencia y sus situaciones que él cuenta con sinceridad y honestidad. A mí me edifica. Pero lo bueno de todo esto es que Dios es tardo para la ira y es rico en misericordia. Y es grande en misericordia, como dijo la hermana. Vamos a Ezequiel 28. Y nos hace enfocarnos en lo que tenemos que estar enfocados, que es en servirle. Amén. Que es en servir al Señor. ¿Cómo le puedo servir? Cuando soy de bendición para el que tengo al lado. ¿Cómo puedo servir al Señor? Cuando soy de bendición a la persona que tengo al lado. ¿Cómo le puedo servir al Señor? Cuando bendigo a aquel que me bendice, que me maldice. ¿Cómo puedo servir al Señor? Llevándole un vaso de agua. Vistiendo al desnudo. Dándole de comer.
La palabra de Dios nos enseña cómo servirle al Señor. Verdaderamente. Ezequiel 28. Hay dos discípulos. Por eso te digo que Jesús trató mucho con los discípulos y los discipuló. Algunos eran incrédulos, algunos tenían problemas con el orgullo, con Pedro, como por ejemplo diciéndole a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Tal vez tendría un problema de rencor. Dos hermanos, Juan y no me acuerdo el otro hombre, que le pedían a Jesús sentarse al lado de él cuando estén en el cielo. Y Santiago, cuántas cuestiones, ¿no? Cuántas cosas. Y en medio de esa formación, de ese discipulado, Jesús les dice, yo estaré con vosotros. Pero no se muevan de acá, no se muevan de Samaria, de Jerusalén, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Muchos de ellos tenían, como hoy nosotros tenemos falencias, tenemos dificultades, tenemos un montón de cosas, de cuestiones que tal vez tenga que perfeccionar el Señor en nosotros. Pero que eso no nos lleve a enorgullecernos y a decir que bueno, yo ya no necesito más de Dios. Todo lo contrario. Yo necesito depender cada día de Él. Amén. Dice en el 28:14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Mirá lo peligroso que es. Lo peligroso que es. Y lo que muchas veces nosotros ignoramos, y eso está muchas veces manejando y guiando nuestras vidas. Todo lo que hoy podemos llegar a ser, tener, nos lo ha dado Dios. Sea salud, sea que hoy estés o estemos prosperados espiritualmente o materialmente, nos lo ha dado Dios. Por eso Jesús, si vos lees el capítulo de San Juan 13, dice antes de lavarle los pies, Él le dice a su discípulo, vamos a leerlo, para terminar, para no decir cualquier cosa. San Juan 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se la ciñó. Yo daba testimonio acerca de esto porque en una ocasión en Bahía Blanca el Espíritu Santo, no lo volví a hacer nunca más porque
fue quien me guió. El Espíritu Santo me llevó a lavarle los pies a un hermano. El único que puede dar testimonio de eso son el pastor y la esposa del pastor y el hermano, porque no lo hice en público. Tenía un hermano que estábamos allá en una ciudad que se llama Pringles, estábamos trabajando haciendo la venta ahí, y era un hermano complicado, se oponía mucho, y bueno, Dios en una reunión que hicimos ahí en esa casa me muestra el Espíritu Santo: vas a tener que lavarle los pies. Voy, me acerco al pastor y le digo: mirá, me está pasando esto, se me viene esto a la mente, no se me va. Obedecer al Espíritu Santo, me dijo. Y ahora, ¿cómo le digo que le quiero lavar los pies? Le digo. Y no, preparé todas las cosas en el comedor, estábamos todos en el garage, y lo llamé. Vení, un hermano de San Luis era, me acuerdo. Entró, sentate, le digo, y le dije así: necesito que me ayudes a obedecer al Espíritu Santo. Por favor. Sí, Luis, sí, bueno. Me arrodillo y le saqué los pies, le saqué la zapatilla. No, Luis, ¿qué estás haciendo? No, ayúdame a obedecer al Espíritu Santo. Y cuando comencé a lavarle los pies, comencé a llorar. Pero no lloraba porque estaba emocionado, lloraba por mi orgullo. Porque a mi carne, ¿qué hago? Decía dentro mío. Mirá lo que tengo que hacer. Y el hermano comenzó a pedirme perdón. Comenzó a decirme por todo lo que estaba enojado. Comenzó a decirme por todo lo que estaba viviendo. Y en ese momento hubo una reconciliación. No me lo olvido más. Cuando hablamos de estas cosas, por ahí las menciono, cuando me preguntan o algo. Ulises se llamaba el hermano. Pero no me olvido más de eso. A través de esa actitud, un hermano, ocurrió algo poderoso. Ocurrió algo poderoso. Creo, no sé si estaba Hugo en ese viaje. Y lo que puede hacer cuando obedecemos al Señor. Amén. Lo que Dios puede hacer. Fue de bendición ese momento. Amén. Tenemos que salir del pensamiento y de la mentalidad emocional y que podamos entrar verdaderamente y recibir el discipulado que quiere hacer Cristo en nosotros en este tiempo. Amén. Nos quiere enseñar a servir. Quiere sanar nuestro corazón, quiere liberarnos de cosas que nos hacen, no podemos caer de la gracia. ¿Y sabés la ruina que puede llegar a ser? No solamente la vida personal nuestra, sino también en lo que nos rodea. ¿Sabías? El caos que puede ocurrir. Satanás, cuando fue arrojado del cielo, se llevó una tercera parte de ángeles. Porque, como hemos leído, estaba haciendo contrataciones. Estaba buscando aliados, buscando personas para generar esa rebelión y usurpar el trono de Dios. Eso es lo que hace también el orgullo en la vida de nosotros. Si estamos con esos síntomas. Empieza no solamente a generar una rebelión en nosotros, sino que empieza a buscar aliados. Porque es algo espiritual. Por eso que donde nosotros podemos identificar con alguien, o nosotros mismos con esos síntomas, debemos rápidamente
humillarnos en la presencia de Dios, buscar la salida, buscar ser libre de eso, porque eso nos puede robar todo lo precioso y todo lo grande y todo lo maravilloso que tiene Dios para nosotros. Amén. Es el orgullo. Dice la Biblia que nos limpiemos de toda contaminación, de espíritu y de carne. Ponte de pie, hermano y hermana, por favor. Que nos podamos limpiar. Que el Espíritu Santo nos ayude verdaderamente, genuinamente, y nos lleve a un arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Si hoy te encontrás, ya por ahí pasó un tiempo, una semana, unos días, o un tiempo que ya no venís teniendo esa relación con Dios, que lo venís dejando a Dios a un lado, eso puede ser un síntoma de orgullo. Dios nos da esta oportunidad con la iglesia, por eso nos reúne, para volvernos a Dios. Amén. Si vemos que hay orgullo y hay falta de perdón, hay cosas que nos están ofendiendo, seamos humildes para pedir perdón. Seamos humildes para perdonar. Como Cristo fue humilde, dejó su trono, nació en un pesebre, murió en una cruz. Como cantábamos hoy y alabábamos a Dios, su corona fue una corona de espina. Y cuando estuvo en la cruz ahí del Calvario, levantó sus ojos al cielo y oró e intercedió por aquellos que lo estaban crucificando, por aquellos que le gritaban, crucifíquenlo. ¿Sabe lo que dijo? Padre, perdónales. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y a él lo estaban crucificando, hermano.